Dioses encadenados. El mundo está pleno de conocimientos, y sin embargo el hombre ansía siempre saber más. Probablemente no ha habido nunca en la historia del mundo una abundancia tal de conocimiento como la que existe hoy en día. En cuestiones religiosas, hoy pueden encontrarse en nuestras bibliotecas públicas traducciones de las escrituras de todas las grandes religiones y además importantísimas obras de estudio sobre religiones comparadas y antropología. En filosofía podemos estudiar en cualquier universidad todos los sistemas filosóficos de la India, de China y de Grecia, así como los de la Europa medieval y moderna. La ciencia actual nos suministra dato tras dato respecto a las diversas ramas del saber, que son tan vastas y hay tal cantidad como para dar vértigo a nuestra imaginación. Y en el dominio del arte, en tanto que se considere como mera sabiduría, hoy nos es posible conocer cuáles fueron las cumbres de la creación artística en la antigüedad y documentarnos con numerosas publicaciones respecto a lo que es el arte en nuestros días. Y sin embargo, el hombre aún busca conocimiento. No estamos satisfechos con lo que otros han descubierto. Necesitamos descubrir nosotros mismos. Pero, ¿por qué nosotros, que somos menos competentes que los investigadores entrenados en la sabiduría, deseamos descubrir? ¿Por qué no nos satisfacen los conocimientos acumulados por ellos? La respuesta es que el conocimiento acumulado por otros solo resuelve en parte el problema capital que tenemos que enfrentar. Y el problema es, ¿qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Soy acaso un simple producto de fuerzas físicas? ¿O tengo un alma inmortal, en forma siempre renovada en cada nueva experiencia? Este problema de ¿quién soy? Surge día tras día y año tras año. De la manera como nos contestemos esa pregunta a nosotros mismos, depende nuestra verdadera felicidad. Ningún hombre es verdaderamente feliz por poseer riquezas, salud o el amor de sus amigos. Es feliz solamente mientras esas causas de felicidad puedan responder a las preguntas que nunca podrán suprimirse. Cada una de esas externas formas de felicidad proporciona una solución a cuya luz los hombres son felices. Sin embargo, ¿por qué la riqueza no hace felices a todos? Los ricos no son necesariamente felices en grado sumo. ¿Por qué aquellos que gozan de perfecta salud se sienten a menudo intranquilos de mente y de corazón, mientras que los que sufren en el lecho del dolor son muchas veces centros de serena belleza y de paz para los demás? Es porque toda causa externa de felicidad solo sirve para adormecer por un tiempo el constante deseo que hay en nuestro interior de saber lo que somos. Por lo tanto, tras un periodo de calma satisfacción, la pregunta surge nuevamente y de modo imperativo llama nuestra atención.
No es muy difícil, por cierto, adormecer completamente ese deseo de investigar que existe en nuestra estructura de seres humanos que viven, sufren y gozan. Una de las maneras más fáciles es aceptar los dogmas que nos ofrecen los instructores religiosos, cuando nos dicen: hijo mío, no os preocupéis de esos problemas, haced lo que os decimos y creednos. Es seguramente por comodidad que aceptamos su indicación, especialmente si nuestro guía lleva una vida noble y pura. Otro modo es aceptar el materialismo y decir: no hay respuesta, ni nunca la habrá, de modo que vivamos al día sin importarnos del problema. Hay millones de seres hoy día que prefieren ser así, conducidos por otros en sus pensamientos y aspiraciones, y muchos más millones aún, que han abandonado desalentados toda esperanza de solución. Pero también hay decenas de millares de personas que poseen una aguda mente y profundas emociones, que están llenos de espíritu del servicio hacia Dios y hacia los hombres, y tratan ansiosamente de saber por sí mismos, por pequeño que pueda ser el conocimiento accesible. Es para estos seres por encima de los demás, para quienes la teosofía tiene un mensaje que dar. Actualmente hay dos líneas de investigación para este problema de ¿qué es el hombre? 1. Cada día adquiere más importancia. Es el método de la ciencia. En esa línea tenemos una respuesta clara, aunque sin esperanza. La ciencia nos dice que la vida es un vasto proceso de la naturaleza y que en el curso de la evolución el hombre como especie es el tipo o entidad más elevado. De la especie hombre es ejemplo cada uno de nosotros. Para nosotros mismos somos ciertamente lo más importante. El cosmos no tiene valor mientras no exista para nosotros. Si el sol brilla, el verdadero significado de su brillante función es que nos suministra luz y vida. Cada uno de nosotros mira todo fenómeno de la naturaleza a esa luz. La razón de ser del universo es en lo que a nosotros se refiere darnos ese sentido de individualidad. Pero desgraciadamente para nosotros, la misma ciencia destruye rápidamente el sentido del valor que con la mayor naturalidad atribuimos a la naturaleza. La ciencia nos demuestra que la naturaleza se interesa en nosotros solamente durante un periodo de tiempo de duración infinitesimal, puesto que ella cuenta por milenios, de unos 60 a 80 años, no como individualidades, sino simplemente como espécimes del tipo Homo sapiens. La naturaleza nos dota del sentido de la vida, alegría y éxito, no porque se preocupe de nosotros, sino por la progenie que debemos dejar, para el mantenimiento de la especie. En lo que respecta a la evolución, los hombres, aunque podamos vivir 100 años, no somos diferentes de la bacteria que vive solo medio día. La naturaleza nos hace salir del protoplasma y nos hace volver nuevamente al protoplasma cuando sobreviene la muerte. En el campo científico, la investigación de qué es el hombre
nos da una respuesta que no nos proporciona sino tristeza y oscuridad. En contraste con esta respuesta del materialismo que nos suministra la ciencia, tenemos la contestación religiosa. Las religiones pueden dividirse en dos grupos principales. Primero, aquella que nos hablan de un creador, un Dios personal, y en segundo lugar, aquellas cuyo sistema ético no está basado en la idea de ningún creador, sino que se deduce de la estructura de la naturaleza. El judaísmo, cristianismo, hinduismo, zoroastrismo y la religión mahometana pertenecen al primer grupo, mientras que el budismo, el confucianismo y el shintoísmo corresponden al segundo. Omitiré la solución que brinda el segundo grupo al problema de ¿qué es el hombre? Y solo consideraré la solución que dan las religiones deístas y especialmente la que da el cristianismo. ¿Qué es lo que enseña esta religión en todas sus diversas iglesias y sectas? Como todos sabéis, el cristianismo tiene por postulado la existencia de un Dios omnipotente, creador de todas las cosas, desde el electrón hasta la estrella más inmensa. Es Dios quien ha creado al hombre, de modo que vosotros y yo, así como todos los millones de seres humanos, hemos sido creados por Dios. Aun cuando se nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el cristianismo sostiene claramente que Dios y el hombre están eternamente separados en la naturaleza. Si Dios es perfecto, si es omnipotente y omnisciente, el hombre en cambio es imperfecto, débil e ignorante. Esta antítesis entre el hombre y Dios es esencial en el pensamiento cristiano, porque la salvación del hombre depende de su subordinación a Dios. Se le salva por el maravilloso don de la gracia divina que derrama en el hombre, no porque éste lo haya merecido, sino porque el Dios se compadece del alma que ha pecado e implora el perdón. Diferente, fundamentalmente, del concepto del hombre, dado tanto por la ciencia como por el credo cristiano, es el que nos ofrece la teosofía. Pero antes de explicar cuál es el concepto teosófico del hombre, deseo aclarar que la teosofía no es un credo que se ofrezca a los hombres para que lo acepten, bajo la amenaza de que si no lo hacen, les sobrevendrá alguna terrible calamidad. Lo que se llama hoy teosofía es un agregado de pensamientos que pueden encontrarse en todas las religiones y filosofías. La teosofía no es una nueva filosofía creada por una nueva escuela de pensadores. Es más bien una selección de los mejores pensamientos de las antiguas religiones, filosofías y misticismo. La teosofía no es una nueva filosofía creada por una nueva escuela de pensadores. Es más bien una selección de los mejores pensamientos de las antiguas religiones, filosofías y misticismo. Esta selección, y lo sostengo, está basada en hechos de la naturaleza. Las leyes de la teosofía son para mí, que soy un antiguo estudiante de teosofía, exactamente tan reales como parte integrante del orden de la naturaleza, como cualquier ley de física o de química.
Por consiguiente, la teosofía es una ciencia de la naturaleza, lo mismo que lo es la ciencia moderna. La diferencia consiste en que la teosofía observa un mayor número de hechos que los que han ocupado a la ciencia hasta ahora. Los sucesos sobrenaturales del misticismo o de los estados psicológicos anormales son considerados por la teosofía como datos de conocimiento tan importantes como los que aportan los descubrimientos científicos de laboratorio. Pero entre la teosofía y la ciencia hay esto de común, que siendo ambas filosofías de los sucesos, el hombre que no se preocupa de estudiarlas no está amenazado de ningún castigo. Antes de que llegue la luz del conocimiento, el único castigo que debe soportar el hombre ignorante es el de continuar residiendo en la oscuridad. Pero una vez que haya pasado suficiente tiempo en las tinieblas, sufriendo por falta de luz, él mismo dirigirá su volición hacia la luz. Esta es nuestra actitud como teosofistas. Cuando ofrecemos nuestra filosofía a los que preguntan, aunque sepamos perfectamente qué es la verdad, reconocemos que aún puede no serlo para los demás y que no será verdad para ellos hasta que su facultad de razonar juzgue los hechos que presentamos y de ellos deduzcan una verdad similar a la nuestra. La teosofía es un conjunto de verdades filosóficas que deben examinarse con espíritu crítico y no aceptarse ciegamente por el ipse dixit de otro.